Nos sentimos agradecidos al Señor una vez más porque nos da otra vez el privilegio de estar aquí en esta noche. ¿Cuántos se sienten felices en esta hora? Qué bueno, hermano. Gloria al Señor. Nos da otra vez la oportunidad el Señor de congregarnos. Quiero agradecerles a ustedes por su fiel asistencia a estos servicios. Recuerden, esto es una continuación de mensajes que hemos estado dando basados en nuestra semana de oración que la titulamos El Evangelio Eterno, ¿dónde? En el santuario. En el santuario. Nos gozamos de esa semana de oración, ¿verdad que sí? Amén. Y ya que estamos hablando de esa semana de oración, quiero decirles de que ustedes pueden entrar a nuestro canal. En nuestro canal de YouTube, usted puede entrar allí a YouTube y puede colocar allí en la barra de búsqueda, si todavía usted no lo tiene en sus favoritos, El Fuerte Clamor. Cuando usted entra al Fuerte Clamor y entra y presiona la tecla de Enter o entrada, usted va a ver muchos ministerios que casi llevan el mismo nombre, Clamor Final, El Fuerte Clamor, El Clamor de Medianoche. Entonces, para que usted sepa cuál es nuestro ministerio, donde están todos estos temas que hemos estado presentando recientemente, usted va a ver la silueta del predicador, una silueta negra del predicador que tiene la Biblia abierta en la mano. Esa es la clave para que usted sepa que ese es nuestro ministerio. Y va a decir El Fuerte Clamor, usted entra ahí y va a ver todos los temas de la semana de oración. Ahí los puede ver si usted desea, cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Puede ver también los temas basados en el santuario titulado Las 7 llaves de la salvación. Ahí están también. Y están estos últimos temas recientemente que hemos presentado. Quiero decirles también que usted se puede suscribir al canal. ¿Para qué usted se va a suscribir? Bueno, se va a suscribir para que cada vez que se suba un tema nuevo, a usted le va a llegar una notificación, una campanita, y entonces ya usted va a saber que se subió un tema nuevo, bien sea de aquí, de esta semana que hemos estado estudiando, o de otros temas más que se estén presentando aquí en nuestra iglesia. Recuerden, estos temas los hemos titulado El Evangelio Eterno en el Santuario. Así que estuvimos estudiando 3 temas recientemente, que dicho sea de paso, ya han subido 2. Yo creo que esta noche me llamó el hermano Rancés y me dijo que hay 5 aviones ya listos para despegar. Eso significa de que ya hay 5 temas nuevos que van a ser subidos esta noche, así que lo más probable es que ya en la mañana ustedes los puedan ver en el canal. Recuerden, hermano William, usted me preguntó, para usted recibir las notificaciones, usted tiene que estar suscrito, usted tiene que tener una cuenta en YouTube. Si usted no ha abierto una cuenta de YouTube, eso es muy fácil, usted lo puede abrir, eso es gratis. Si tiene alguna pregunta me puede hablar, o la hermana Marilis, cualquiera de nosotros le podemos asesorar con eso para que así le puedan llegar las notificaciones. Bien, en esta hora vamos a hablar de un tema muy importante que lo comenzamos en nuestro estudio anterior, titulado Obediencia solo por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Muy importante porque esto es prácticamente una continuación de estos temas, porque nosotros aquí en el tabernáculo, que ustedes pueden ver ahí en el cuadro, aquí al frente, nosotros podemos darnos cuenta de que estamos viviendo ya hoy, en este tiempo, en la experiencia de ¿qué departamento? ¿En cuál departamento estamos nosotros viviendo? En el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Desde qué año nosotros como pueblo de Dios estamos viviendo en la experiencia del lugar santísimo del santuario celestial? 1844, cuando Cristo entra o pasa del lugar santo al santísimo y comienza ¿qué? ¿Qué comenzó en ese año, hermanos? El juicio investigador, o sea, el acto de ¿qué? De borrar los pecados. Eso es, el pueblo de Dios tiene que tener su vista ya puesta en ese departamento hoy. O sea que tenemos que estar como pueblo de Dios hoy, tenemos que estar viviendo la experiencia del lugar santísimo. Si queremos algún día ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo, cuando el santuario terrenal estaba en esta tierra, ¿qué había en el lugar santísimo? ¿Qué había allí? Solamente había un mueble, ¿sí o no? Que era ¿qué? El arca del pacto, o conocida, se le conoce el arca del pacto porque dentro de esa arca estaba contenido el pacto que Dios había hecho con Israel, que era sus 10 mandamientos.
Y nosotros ya hemos estudiado a través de todos estos estudios, todos estos temas, por eso les digo que vayan al canal para que puedan estudiar cada uno de esos mensajes. Hemos podido darnos cuenta de que esa arca del pacto, donde se encontraban los dos querubines y en medio de los dos querubines se encontraba o se manifestaba la gloria o la presencia visible de Jehová, esa arca del pacto representaba, ¿qué, hermanos? El trono de Dios. O sea que si algún día nosotros queremos estar delante del trono de Dios, como lo ve Juan allí, a una multitud, a un remanente, a un grupo de personas frente al trono de Dios, ¿sí o no? Lo vemos en Apocalipsis 7, lo vemos en Apocalipsis 15, etc. Si queremos estar algún día delante del trono de Dios, tenemos que estar viviendo la experiencia del lugar santísimo. Así que en esta hora es muy importante porque la obediencia a la ley moral de Dios tiene que ver con nuestra salvación. ¿Por qué? Porque va a determinar nuestro destino eterno. Si somos fieles a Dios, pues vamos a alcanzar la salvación. Si somos infieles a Él, cosecharemos ¿qué cosa? La perdición eterna. Nosotros nos quedamos en el tema anterior, ustedes recordarán a manera de repaso, hablamos acerca de cómo la Biblia describe a los 10 mandamientos. ¿Se recuerdan? Vamos a hacer un pequeño repaso. Dimos 7 características de la ley moral de Dios. La primera, que era ¿qué? Perfecta. ¿Perfecta o imperfecta? Perfecta. Pero Satanás ha hecho creer al mundo religioso que la ley de Dios es imperfecta. Él no se preocupa mucho del mundo impío, mis queridos hermanos, porque él sabe que el mundo impío está en abierta rebelión en contra de la ley de Dios. Él enfoca su ataque, o sea, Satanás, en contra de aquellos que profesan ser cristianos. Entonces la Biblia dice que la ley es perfecta de acuerdo a Salmo 19:7, eso lo estudiamos en el tema anterior. También dijimos la segunda característica que era ¿qué? Es verdad. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Todo lo contrario al carácter de Satanás, ¿sí o no? Que lo leímos en San Juan 8:44. Satanás es ¿qué? Es mentiroso y padre de ¿qué? De toda mentira. Por eso es que él odia tanto la ley de Dios. Porque la ley es verdad. Es diferente al carácter de él. De acuerdo al Salmo 119 y el versículo 151. Todos tus mandamientos son verdad. ¿Qué otra característica, la número 3, cuál era? ¿Es la ley de qué? De la libertad. Qué importante esa característica. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si nosotros estamos guardando esos 10 mandamientos, esos 10 preceptos en nuestro corazón, vamos a vivir vidas ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? De pecado. Y Satanás quiere hacer todo lo contrario. Satanás quiere esclavizarnos ¿en qué? En el pecado. Muy importante. Característica número 4. La ley de Dios es ¿qué? Es justa. ¿Es justa o es injusta? Así es, Romanos 7:12 dice que es justa, santa y buena. Así que Satanás ha hecho creer también al mundo de que la ley de Dios es ¿qué? Es injusta. También la característica número 5. ¿Qué más es la ley de Dios? Es ¿qué? Eterna. Muy importante, ese punto nosotros no lo podemos dejar pasar por alto. ¿Por qué? Porque decíamos en el tema anterior, ustedes recordarán, de que la ley de Dios que estaba contenida dentro del arca, los querubines cuando fueron construidos a través de la orden expresa de Dios, los querubines no se miraban el uno al otro, sino que miraban reverentemente ¿hacia dónde? Hacia la tapa del propiciatorio. En otras palabras, miraban en reverencia ¿a qué? A lo que estaba dentro del arca contenido, que era ¿qué? La ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque encima de la tapa de que era el propiciatorio, la tapa que cubría el arca, se manifestaba la presencia visible de Dios. Eso indica que el trono de Dios, que es la base de su gobierno, es ¿qué? Su ley moral. Por eso es eterna. Por eso es que Satanás ha hecho creer al mundo también, cristiano, ahí afuera, de que la ley de Dios fue clavada por Cristo en la cruz del Calvario, que terminó cuando Cristo murió. Pero si el gobierno de Dios es eterno, que ya lo estudiamos en el tema anterior, y para siempre y eternamente, entonces su ley será eterna. Amén. Claro que sí, por supuesto.
Característica número 6, es justa y es ¿qué? Es buena, muy importante. Y la número 7 es ¿qué? Es amor. Bien, vamos entonces con esa base ya puesta, que era prácticamente el repaso donde nosotros nos quedamos en el tema anterior. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué hace la ley por el pecador? ¿Se han hecho alguna vez ustedes esa pregunta? Dios usa la ley para hacer por el pecador justo lo que hay que hacer. ¿Y qué es? El pecador debe darse cuenta de que él es un pecador. ¿Sí o no? La mano dura de la ley debe ser puesta sobre él y él debe ser detenido en su curso. Vamos a ver lo que hace la ley por el pecador. ¿Estamos listos? Trajeron sus Biblias, ¿verdad? Trajeron sus libretas. Porque aquí venimos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a ver el primer punto muy importante. Contestando la pregunta, ¿qué hace la ley por el pecador? Número 1, la ley nos muestra el pecado. Vamos al libro de Romanos capítulo 7. Acompañen por favor Romanos capítulo 7 y vamos a leer el versículo 7. Romanos 7, 7. Vamos a ver qué nos dice ahí. ¿Qué diremos pues? Pregunta el apóstol. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Vamos a ver de qué ley está hablando el apóstol Pablo allí. Sigamos leyendo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera ¿qué? No codiciarás. ¿Cuál es ese mandamiento de la ley de Dios? No codiciará. El 10º mandamiento. O sea que Pablo está hablando aquí de la ley moral, los 10 mandamientos. No está hablando de la ley ceremonial en este texto de Romanos 7:7. Entonces Pablo nos está diciendo que gracias a la ley, él conoció ¿qué? El pecado. O sea que la ley nos muestra ¿qué? El pecado en nosotros. Bien, muy importante. Así que la ley juega un papel. ¿Qué haríamos si la ley no nos mostrase el pecado? Entonces nosotros moriríamos en delitos y pecados, ¿sí o no? Pero gracias a Dios que tenemos ese espejo moral que nos muestra el pecado y nos lleva ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Se acuerda que lo estudiamos en los temas anteriores? Es como un ayo. Un ayo, ¿se acuerda que la palabra ayo significa pedagogos en griego? ¿Se acuerdan? Que es el hombre que lleva a los niños a la escuela, que los conduce, los guía. Eso es lo que hace la ley de Dios por nosotros. Cuando nosotros miramos ese espejo moral nos lleva ¿a quién? A Cristo Jesús, que es el único que tiene el remedio, ¿para qué? Para limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Puede la ley limpiarnos? No. El espejo, cuando tú te miras al espejo, tienes tu rostro sucio, has estado afuera todo el día trabajando en jardinería o haciendo los quehaceres de tu casa y terminas agotado al final del día. Te miras al espejo, ves que tienes el rostro sucio, el espejo te limpia el rostro. Por supuesto que no, eso es lo que hace la ley. La ley nos muestra el pecado, nos muestra nuestra condición. ¿Qué más hace la ley por el pecador? Número 2, trae culpabilidad y condenación. Lo leemos en Romanos 3:19. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 3 y el versículo 19. Y condenación, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están ¿cómo? Bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19, o sea que cuando nosotros estamos transgrediendo la ley de Dios, estamos bajo la ley, ¿sí o no? Eso lo estudiamos en la serie cuando hablamos de 3 temas que presentamos. ¿Anula la gracia la ley de Dios? Ya esos temas están subiéndose al canal para que los miren nuevamente. Entonces, el estar bajo la ley es estar bajo ¿qué? ¿Bajo qué? Condenación de la ley. Los que están bajo la ley son los que están ¿qué? Transgrediendo la ley. Y cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, trae como consecuencia culpabilidad y ¿qué más? Y condenación.
Porque dice ahí la última parte del versículo 19 de Romanos 3, para que todo el mundo quede bajo ¿qué? Bajo el juicio de Dios. ¿Qué más hace la ley por el pecador? Ya lo mencionamos, pero lo vamos a leer textualmente. Actúa como un espejo espiritual. Vayamos a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago, acompáñenme por favor. Santiago capítulo 1 y vamos a leer los versículos 23 al 25. Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando nosotros nos miramos al espejo, vemos nuestro rostro. ¿Qué hace el espejo? ¿Refleja qué cosa? Nuestra propia imagen. ¿Sí o no? Sí. Es correcto. Porque él, dice el versículo 24, se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25, noten cómo dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que la ley es como un espejo espiritual. La ley de la libertad la llama el apóstol Santiago. Ya lo estudiamos también en el tema anterior. ¿Por qué el apóstol Santiago la llama la ley de la libertad? Satanás ha hecho creer al mundo también cristiano de que la ley de Dios es un yugo de esclavitud. Pero la Biblia no dice que es un yugo. Al contrario, la Biblia dice que es la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos obedeciendo sus preceptos, estamos caminando ¿en qué? En libertad. Somos libres del pecado o somos libres de la esclavitud del pecado. Por eso es que Satanás no quiere que nosotros entendamos este mensaje y no quiere que nosotros obedezcamos esos 10 mandamientos, porque él quiere esclavizarnos en el pecado. Y si nosotros vivimos la vida de obediencia perfecta a esa ley moral, nosotros estamos viviendo esa vida de libertad. O sea que sin la ley, el pecador es como un hombre que está aquejado de una enfermedad mortal que no sabe lo que tiene. Mire lo que dijo Pablo. Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Ya lo leímos en Romanos 7:7. Un evangelista que se llamó Juan Brown dijo en una ocasión, noten lo que dijo este evangelista. Dijo lo siguiente, el corazón humano no puede recibir el hilo de la curación del evangelio a menos que primero sea perforado por la aguja de la ley. ¿Qué les parece a ustedes esa declaración? Bonita, ¿verdad? Me llamó mucho la atención cuando la leí. Vuelvo y se la repito para que ustedes la escuchen, la capten. Este predicador, Juan Brown, dijo, el corazón humano no puede recibir el hilo de la curación del evangelio a menos que primero sea perforado por la aguja de la ley. Otra pregunta, ¿qué no está dispuesta a hacer la ley por el pecador? O sea que la ley no puede ¿qué? No puede perdonar. La ley no posee el poder de perdonar a los que transgreden sus preceptos. Solo el legislador puede hacer eso. Jesús murió precisamente para eso, para redimirnos de la maldición de la ley, de acuerdo a Gálatas capítulo 3, versículo 13, que eso ya lo habíamos leído. O sea que la ley no puede mantener el pecador de pecar porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, de acuerdo a Romanos 8, 7. Recuerde, la mente carnal. La mente carnal, dice el apóstol Pablo, no puede, ¿qué? Sujetarse a la ley de Dios, o siempre va a estar en enemistad contra la ley de Dios. Por eso es que Satanás trata de hacernos creer de que nosotros nunca vamos a poder obedecer la ley moral de Dios, porque siempre vamos a estar transgrediendo sus preceptos. Pero si ustedes notan, Pablo está hablando aquí del que transgrede la ley de Dios, tiene una mente como carnal. O sea, que no ha nacido de nuevo. Si nosotros queremos obedecer la ley de Dios, tenemos que nacer de agua y de espíritu.
O sea, nuestra naturaleza tiene que ser transformada. No podemos seguir pretendiendo o queriendo obedecer la ley moral de Dios con nuestra naturaleza antigua, con nuestro viejo hombre. Tenemos que pasar, ¿por qué? Por la experiencia del nuevo nacimiento. Esto es lo que enseña el Evangelio. Este es el meollo del Evangelio. El Evangelio no solamente decir Cristo es amor, o Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. El Evangelio, hermanos, el objetivo, yo se lo he dicho muchas veces a través de estos estudios, lo hemos leído a través de citas del Espíritu de Profecía y todo. El objetivo de la redención es transformar la naturaleza del ser humano. Cuando Dios creó al hombre en el principio, Adán y Eva, ¿los creó perfectos o imperfectos? Perfectos. ¿En pecado o sin pecado? Sin pecado. Pero la transgresión o el pecado hizo ese cambio en la naturaleza del ser humano, ¿sí o no? Pero Cristo, a través de la redención del ser humano, Él tiene el poder ahora para transformar nuestra naturaleza nuevamente. Y cuando nuestra naturaleza sea transformada, Cristo en nosotros nos da el poder y la capacidad para obedecer perfectamente su ley moral. Por eso Pablo dice, vuelvo y lo repito, Romanos 8:7, nunca se le olvide ese texto. Pablo dijo, la ley, dice, la mente carnal es enemistad contra Dios. Cuando todavía nosotros estamos viviendo en la carne, estamos satisfaciendo los deseos de la carne, que es pecado. Y cuando nosotros estamos viviendo en la carne, estamos en enemistad ¿con quién? Con Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La ley solo muestra al pecador donde él tiene que cambiar. Pero la ley en sí misma no puede cambiarlo. Y así que vamos a conseguir 3 hechos acerca de la ley muy claros. Vamos a ver cuáles son esos 3 hechos. ¿Estamos listos? La ley no puede olvidar o justificar. Vamos a Romanos 3:20, por favor. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a repasar nuevamente. Romanos 3:20. La ley no puede olvidar o justificar. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no te puede justificar a ti o a mí. El que justifica al pecador, ¿quién es? Cristo Jesús. La ley nos muestra el pecado, ahí lo estamos leyendo. Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿qué? Del pecado. Número 2, la ley no puede vivificar. Gálatas 3, versículo 21. Después de Corintios está Gálatas, segunda de Corintios, después de segunda de Corintios, Gálatas 3, versículo 21. Noten cómo dice Pablo. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Es una pregunta que hace. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y finalmente, número 3, la ley no puede limpiar del pecado. ¿No puede qué? Ya lo habíamos leído nuevamente. Lo habíamos leído anteriormente, pero lo leemos rapidito una vez más. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro, que considera en un espejo su rostro natural. La ley no te puede limpiar del pecado. Solo te muestra el pecado. No te puede justificar o no te puede declarar justo. No te puede vivificar. Entonces ahí viene la parte más importante. Viene lo que es la gracia, que dicho sea de paso, vamos a presentar 2 mensajes específicamente acerca de la gracia, así que no se lo pueden perder, muy pronto lo vamos a presentar. Hacemos una pregunta, ¿qué hace la gracia de Cristo por el pecador? Cuando la ley de Dios y el Espíritu de Dios han hecho que el pecador sea consciente de su pecado, él entonces siente su necesidad de Cristo
y va al Salvador buscando el perdón. ¿Se acuerdan del publicano? Vamos a leerlo rápidamente en Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18, la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, versículo 13 y 14. Los dos fueron al templo a orar, ¿sí o no? El uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo se jactaba de que él era un hombre de Dios. Se jactaba de que le daba gracias a Dios porque no era como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y que ayunaba 2 veces por semana y daba diezmo de todo lo que él ganaba, ¿sí o no? Pero el publicano, noten lo que dice el versículo 13 de Lucas capítulo 18. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿El fariseo se veía a sí mismo como pecador? No, se creía justo ante los Dios. El publicano decía, sé propicio de mí, Señor, porque soy un pecador. Soy un transgresor de la ley de Dios. Versículo 14. Os digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa justificado o declarado justo antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será ¿cómo? También tenemos otro caso. La mujer sorprendida en adulterio se sentía condenada y avergonzada, ¿sí o no? Ella necesitaba simpatía y perdón de Cristo. Y Cristo estaba dispuesto a concederle este perdón a esta mujer. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 11. Ahí leemos la historia. Juan capítulo 8, versículo 11. Otro caso más de lo que hace Dios por el pecador, por el transgresor que viene arrepentido. Ahí donde viene a jugar el papel que la gracia. Juan capítulo 8, versículo, vamos a leer el 10 para tener un contexto mejor. Juan 8, 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermosas palabras. ¿En qué momento el Señor justifica al pecador? ¿En qué momento? Cuando nosotros confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Si no hay confesión y no hay arrepentimiento, y recuerden que el arrepentimiento no es decirle al Señor, Señor, perdóname. El arrepentimiento bíblico es abandono del pecado. Si no hay abandono del pecado, no hay justificación. Ahí donde entra la gracia. Cuando nosotros hemos transgredido algún mandamiento de la ley de Dios, venimos ante nuestro Señor Jesucristo y confesamos nuestros pecados. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Y cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, como se arrepintió el joven de la parábola, el hijo pródigo, nosotros somos justificados. Muchas personas me han hecho la pregunta, ¿por qué el padre nunca fue a buscar al hijo que estaba viviendo en pecado y delitos? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta? El padre de la parábola, ¿por qué el padre nunca, si amaba tanto a su hijo, por qué no fue a rescatarlo allá donde él estaba viviendo una vida de derroches, de pecado y todo eso? ¿Ah? Recuerden que esta parábola, cuando nosotros la estudiamos detenidamente, esta parábola nos enseña la lección de lo que es el perdón, el arrepentimiento, el abandono del pecado y la justicia de Cristo. Este joven se había ido a un país extraño. Estaba gastando la herencia que su padre le había dado, bebiendo, quizás con mujeres, etcétera, etcétera. ¿Sabía este joven que estaba viviendo en derroches, en deleites y en pecado? Por supuesto que sí lo sabía. Claro que sí, sí lo estaba viviendo. Pero él estaba bien en pecado. Exacto, supuestamente estaba viviendo la vida buena que
que el mundo ofrece allá afuera. Y tenía dinero en su bolsa hasta que se le fue agotando poco a poco ese dinero. Y cuando ya no tenía ni un solo centavo, pidió ¿qué? Ayuda y no se le fue ofrecida. Terminó dándole comida a los cerdos en un lugar donde se criaban cerdos. ¿Por qué el padre nunca fue a buscarlo? Por la razón de que Dios nunca puede salvar al pecador que no en sus pecados. El pecador que no se arrepiente, el Señor no puede salvar al pecador que no se arrepiente de sus pecados. Él quiere hacerlo, pero el Señor quiere salvarte a ti de mis pecados o de tus pecados, pero no puede salvarnos en nuestros pecados. ¿Se acuerdan que cuando Gabriel le dijo a María que el nombre que le iba a dar a Jesús, ¿qué significaba ese nombre? Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Por eso es que Dios, el Padre representado por Dios en esta parábola, nunca fue a buscar a su hijo, porque su hijo estaba viviendo en pecado, en deleites y en pecado. Cuando ese hijo volvió a la casa de su padre, ¿venía arrepentido? Sí, venía arrepentido. ¿Había confesado su pecado? Sí. Al regresar a la casa de su padre indicaba que había abandonado ¿qué cosa? El pecado. Había dejado todo atrás. Su vida de pecado, no sabemos qué tiempo él pasó por allá, viviendo en deleites y en pecado. Cuando él abandona el pecado, cuando él confiesa su pecado y se arrepiente, por eso cuando llega a la casa de su padre, el padre lo primero que dijo es traer el mejor vestido, el vestido nuevo y vestirle. Él no pidió que lo mandara a bañar, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque ese joven ya había abandonado su pecado, se había arrepentido de su pecado y había confesado su pecado. Cuando nosotros hacemos esas tres cosas, cuando nosotros confesamos el pecado, cuando pedimos perdón por el pecado y cuando abandonamos el pecado en nuestras vidas, Cristo nos cubre con su manto de justicia. Y después, ¿qué le puso en su dedo? El anillo. ¿El anillo qué representa? Poder. ¿Se acuerdan cuando José, el faraón de Egipto, le puso el anillo? Y cuando le puso el anillo le dijo, tú vas a ser el segundo en el reino de Egipto. Yo voy a estar por encima de ti, pero tú vas a ser el segundo. O sea, hermanos, que cuando nosotros pedimos perdón del pecado, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y abandonamos el pecado y Cristo nos justifica con su manto de justicia, nos cubre con su manto de justicia y nos da el poder para no volver a caer en pecado. Qué maravilloso es Jesús, ¿verdad? Esa es la esencia del Evangelio, hermanos. Es el Evangelio que va a sonar por toda la ancha por todo lo ancho y largo de este planeta Tierra. Lo que Cristo ha hecho por tu vida y ha hecho en mi vida. Por eso Cristo dijo, y será predicado este Evangelio del reino por testimonio. No es pararme yo en una esquina con un cartelón bien grande que diga Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Yo sé que eso es bonito y no estoy diciendo que sea malo. Pero el Evangelio que va a darle la vuelta al mundo es lo que Cristo ha hecho en tu vida y es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Nosotros con nuestro testimonio le vamos a decir al mundo allá afuera de que Cristo es un Salvador real. Y que Cristo tiene el poder para rescatarnos del pecado, que es transgresión de la ley de Dios. Y que Cristo tiene el poder para ayudarme a mí a guardar esos mandamientos. Por eso Jesús dijo, y será predicado este evangelio por testimonio. O sea que si confesamos y abandonamos el pecado, Él nos va a perdonar ese pecado. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Juan 1:9, lo hemos leído muchas veces. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánta maldad? De toda maldad. Eso es la gracia. Eso es lo que hace la gracia, o sea, el favor inmerecido de Dios. Nosotros no lo merecemos, porque somos pecadores, somos transgresores. Es por su amor, exacto, somos como trapo de inmundicia. Pero es su misericordia. Por eso es que tenemos que darle la honra solo al Señor. Nosotros no tenemos justicia propia.
Nunca digo yo, ahora sí que estoy haciéndolo bien. No, es Cristo en ti, obrando a favor tuyo. Toda la gloria es de Jesús. Por eso los ángeles en el cielo, lo hemos leído también Apocalipsis 4 y 5. Los 24 ancianos se postran ante el trono, ante el que está sentado en el trono y ante el Cordero, y dicen: tú eres digno de la gloria, de la honra, del poder, de todo, hermanos. Nosotros no tenemos ningún mérito. Hay muchos que se sienten orgullosos, son orgullosos. Yo llevo 60 años en el Evangelio. No, hermanos, el mérito es solamente de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermano Ramón. Alabado sea el Señor. Usted lo ha dicho. ¿Qué hace la gracia en la vida del pecador? Perdona y justifica. Vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 38 y 39, si son tan amables. Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Gloria al Señor. ¿En quién somos justificados? ¿En quién somos perdonados? ¿En quién somos curados de todos nuestros pecados? Solo la honra y la gloria es de Cristo Jesús. Nunca se le olvide eso, por favor. Usted y yo no tenemos mérito alguno. Nada tenemos. No importa el tiempo que usted lleve en el Evangelio, 30, 40, 50, 60 años, si usted es tercera, cuarta, quinta generación, solo Cristo Jesús es digno de la gloria y de la honra. Amén. ¿Qué más hace la gracia en favor del pecador? Salva del pecado y nos santifica. Vayamos a Mateo capítulo 1, lo habíamos mencionado, pero lo vamos a leer ahora textualmente. Mateo capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Cristo Jesús te puede salvar hoy de tus pecados o de mis pecados. ¿Y qué significa ser salvo de nuestros pecados? ¿Se han hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Qué significa ser salvo de nuestros pecados? Leemos un versículo brevemente, hay un paréntesis rapidito, acompáñenme en Romanos 6, versículo 18. Romanos 6, 18. ¿Qué viene como producto de ser salvo de nuestros pecados? Muy importante, hermana Eunice. Pero vamos a leerlo. Romanos 6, versículo 18, para que esto quede grabado, para beneficio de nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando. Romanos 6, 18, noten cómo dice Pablo. Vamos a leer el 17, mire qué hermoso es este versículo. Esta es la esencia del Evangelio. Este es el testimonio que nosotros tenemos que darle al mundo allá afuera. El mundo allá afuera, mis queridos amigos y hermanos, está viviendo en delitos y pecados. Está esclavizado por el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mire lo que dice el versículo 17 de Romanos capítulo 6. Pero gracias a Dios. ¿Gracias a quién? Dios. O sea, ahí está la gracia de Dios. Que aunque erais esclavos, tiempo pasado, erais esclavos ¿de qué? Del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo ¿de qué? De la justicia, que es la obediencia perfecta a la ley moral de Dios. Todos tus mandamientos son justicia, dice el Salmo 119,
y el versículo 172. Por eso es que muchas personas dicen, no, es que es imposible guardar la ley de Dios. Yo he tratado muchas veces y vuelvo y caigo, y vuelvo y me levanto, y vuelvo y caigo nuevamente. Número uno, estamos tratando de obedecer la ley por nuestra propia fuerza. No va a ser posible, porque la ley de Dios es santa, justa y buena. ¿Y nosotros qué? ¿Qué justicia tenemos nosotros? Ninguna. No hay justo ni aun uno, dijo Pablo. Pero para poder guardar una ley santa, justa y buena, tenemos que nacer de nuevo. Y eso se logra a través del nuevo nacimiento, que es en Cristo Jesús. Y ese nuevo nacimiento trae como producto una vida de justicia. Pero recuerden, no somos nosotros, es Cristo en nosotros, obedeciendo por nosotros. O sea, obedeciendo en nosotros, diría. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Pablo entendía ese mensaje. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que entender en esta noche. ¿Qué más hace esa gracia? ¿Qué hace la gracia de Cristo por el pecador? Inspira fe. Leamos en Efesios capítulo 2. Acompáñenme, por favor. Después de Gálatas está Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don. La gracia es un don de Dios. O sea, nosotros no lo merecíamos. No creamos que porque somos cristianos merecemos la gracia de Dios. No creamos porque llevamos tantos años en el Evangelio somos merecedores de esa gracia. No, sino que es un don gratuito de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está la nueva creación. Estoy leyendo Efesios 2, hermana Dianelis, del 8 al 10. Versículo 10 dice, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está hablando de la creación, de la nueva criatura. Si queremos obedecer la ley moral de Dios, tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué más hace esa gracia en favor tuyo y mío? Nos trae el poder de Dios. ¿Qué nos trae? Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo pudo dar testimonio de este mensaje que ustedes y yo estamos escuchando en esta hora. Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo pudo decir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios, dunamis, es dunamis, esa es la palabra en griego para poder. De ahí viene la palabra en latín, dinamita. Es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. O sea, solo el poder de Dios en tu vida o en mi vida te puede salvar a ti de tus pecados o de mis pecados. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos que creer de que Cristo es un Salvador real, que es verdadero, que te puede rescatar del pecado, que te puede dar la victoria sobre el pecado, que te puede perdonar tus pecados. Al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil. Entre eso estamos ustedes y este Salvador y este servidor quien les habla. Por eso Pablo no se ha avergonzado del evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo sabía quién era él antes de conocer el evangelio. Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo. ¿Cómo era Saulo antes de ser Pablo? Vamos a leerlo. Para que ustedes vean de que él, por eso él dio testimonio. Y él por eso decía, no me avergüenzo de hablar del evangelio. Ese debe ser el canto y el lenguaje de los redimidos en el tiempo del fin. Ese es el canto de los redimidos que ve Juan en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Lo hemos leído, ¿sí o no? Lo vamos a leer después. Vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Acompáñenme, por favor. Hechos de los Apóstoles capítulo 26.
versículo 9. Está hablando Pablo, dando testimonio ante el rey Agripa. Mire el testimonio de Pablo. Ya era Pablo aquí, pero recuerden que él no era Pablo antes. Él era Saulo de Tarso. Noten lo que dice él mismo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. ¿Qué hizo Saulo de Tarso? Número 1. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, número 2, ¿qué decía Saulo? Levantaba la mano y decía, mátenlos. No importa si eran ancianos, si eran mujeres, si eran niños. Preguntaban las autoridades judaicas, ¿cuántos están de acuerdo que estos sinvergüenzas o estos cristianos vayan a la muerte? Saulo levantaba su mano, era uno de los primeros en levantar su mano. Sigamos leyendo, versículo 11. Muchas veces castigándolos, número 3, en todas las sinagogas, los forcé, número 4, ¿a qué? A blasfemar, y enfurecido, o sea, tenía un carácter explosivo, iracundo, número 5, sobremanera contra ellos, los perseguí, número 6, hasta en las ciudades extranjeras. ¿Ven el carácter de Saulo de Tarso? ¿Cuántos de nosotros todavía poseemos alguno de esos rasgos de carácter? Pero Saulo puede decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Porque yo era esto que ustedes acaban de escuchar en esta noche, pero Cristo me transformó. Cristo cambió mi vida. Ese es lo que hace el poder del evangelio en la vida del que lo recibe. Por eso yo siempre les he dicho, no me cansaré de decirlo, el evangelio no es doctrina. El evangelio no es una lección, no es un cuaderno con 20 lecciones. El evangelio es un cambio y una transformación de vida, de la naturaleza del que lo recibe. Esa es la experiencia que ustedes y este servidor quien les habla y nuestros amigos que nos están viendo a través de este video tenemos que vivir y tenemos que experimentar si es que queremos entrar algún día al reino de los cielos. Vayamos al libro de Apocalipsis para que ustedes vean Apocalipsis capítulo 7 y ustedes puedan darse cuenta que esta va a ser la experiencia de los redimidos en el tiempo del fin. Esto no son palabras mías, no estoy inventando nada. Vayamos a Apocalipsis 7 y vamos a leerlo. Juan tiene una visión allí en Patmos y ve una multitud. Vamos a ver qué vio Juan. Noten lo que dice el versículo 9. Porque no me avergüenzo de qué decía Pablo. ¿De qué? Porque es poder ¿para qué? ¿Para qué? Para salvación. Nunca se le olvide ese término. Para salvación. Noten lo que decían estos redimidos. Después de esto miré, dice Juan, versículo 9 de Apocalipsis 7, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante de ¿qué? Del trono y en la presencia del Cordero. Veamos el cuadro aquí un momentito. Aquí estaba el trono de Dios en el lugar santísimo del santuario. Algún día ustedes y este servidor quien les habla, si somos fieles al Señor, estaremos delante del trono de Dios. Pero para estar algún día delante de ese trono, mire lo que viene ahí. Vestidos de ¿cómo? De ropas blancas y con palmas en las manos. Voy a hacer una pausa ahí. Pausa, por favor. Para ustedes y yo poder ser vestidos con ropas blancas un día, tenemos que, ¿qué cosa? A ver qué. Les voy a leer un versículo, no tienen que buscarlo, solamente apúntenlo y escúchenlo. Dice aquí que esa multitud que ve Juan estaban vestidos de ropas blancas y estaban delante de ¿dónde? Del trono de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis 3:5. El que venciere, ¿el que qué? Venciere. Será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Para poder recibir esas vestiduras blancas que representan la justicia perfecta de Cristo Jesús algún día, tenemos que haber sido ¿qué? Vencedores. Versículo 10, noten cómo dice el versículo 10 de Apocalipsis 7.
Y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué decían? La salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién? Y al Cordero. Gloria al Señor. ¿Qué decía Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Estas personas vivieron el evangelio en sus vidas. Supieron por experiencia propia lo que era obtener el perdón de sus pecados y la victoria de sus pecados gracias al poder del evangelio en sus vidas. Por eso ellos decían, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece solamente a Dios y al Cordero. Versículo 11, noten cómo dice el versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. ¿Cuántos ángeles? Todos. Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Versículo 12, amén, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Por eso los redimidos van a alabar a Jesús por toda la eternidad. Porque solo Él, hermanos, nos dará el poder para vencer el pecado. Solo Cristo Jesús nos dará el poder para alcanzar la victoria sobre el pecado. Por eso los redimidos van a alabar a Jesús por toda la eternidad. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Qué maravilloso es eso. Hay mucha tela que cortar en este mensaje, ¿verdad? Nosotros nos vamos a quedar aquí por factor tiempo, pero recuerden que Cristo es un Salvador real. Nunca se nos olvide eso. Cristo no es solamente un judío que vivió allí en Galilea por 33 años y que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús es Dios, es Cristo nuestro Salvador, es Cristo mi Salvador. Si nosotros entregamos nuestra vida a Jesús en esta noche, amén, y dejamos que Cristo entre a nuestro corazón y a nuestra vida, Él puede transformar nuestras vidas, puede cambiar nuestras vidas. Por eso tenemos que experimentar ese cambio en nuestras vidas. Cuando nosotros experimentemos ese cambio en nuestras vidas, nosotros vamos a sentir ya no el deseo por el pecado como nosotros lo experimentamos en nuestra vida antigua. Ya el pecado nos va a repugnar. Para nosotros poder obtener la victoria sobre el pecado, tenemos que odiar el pecado. La mensajera del Señor dice que solamente Cristo odió una cosa en esta tierra, y esa cosa fue el pecado. Para nosotros poder vencer el pecado, tenemos que odiar el pecado. Recuerden que el pecado fue lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Y nosotros, cuando aprendamos a ver eso en nuestras vidas, vamos a vivir vidas diferentes. Vamos a alcanzar victorias que nunca hemos alcanzado en nuestras vidas. Pero recuerden, solamente lo podremos alcanzar a través del poder de Cristo Jesús obrando en nosotros. Cristo dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere entrar en nuestras vidas, pero solamente por un día, por 2 días, permanentemente. Cuando Cristo empiece a morar en tu vida o en mi vida permanentemente, nosotros vamos a ver el pecado de otra perspectiva. Que Dios nos ayude, hermanos. A ser parte. ¿Cuántos desean ser parte de esos redimidos que ve Juan allí? Yo también deseo, hermanos, y quiero estar con cada uno de ustedes en ese día glorioso, y quiero que nuestros amigos que nos están viendo a través de este video, nuestros hermanos que tal vez no están aquí en esta noche por factor tiempo o por alguna razón personal,
puedan también ellos ser parte de esos redimidos cuando Cristo venga por segunda vez. Que Dios nos ayude en esta noche. Vamos a ir a terminar entonces, vamos a continuar con este estudio. En nuestra próxima intervención vamos a estudiar una tercera parte de este estudio titulado Obediencia solo por medio de Cristo. Recuerden, mis queridos hermanos, que Cristo Jesús puede perdonar tus pecados, puede perdonar mis pecados y puede salvarnos de nuestros pecados. Ese va a ser el canto de los redimidos por toda la eternidad. La experiencia de la salvación, de la victoria sobre sus pecados. Vayamos de rodillas, por favor, si son tan amables. Querido Padre Celestial, en esta hora nos sentimos agradecidos por Jesús. Gracias, Padre, porque Jesús lo ha hecho todo por nosotros, Señor. Gracias porque Cristo Jesús vino a este mundo de pecado y de miseria y de dolor y vivió una vida santa, una vida perfecta, de obediencia a sus mandamientos. Padre, queremos odiar el pecado como lo odiaba Jesús, Señor. Queremos, Padre, que usted ponga en nuestros corazones el deseo de obedecerte en todo momento. De hacerte fiel, Señor, abandonar todas las cosas que nos tienen atados a este mundo. Que podamos romper cadenas en el nombre de Cristo Jesús. No queremos ser siendo esclavos de Satanás, siendo esclavos del pecado. Padre, en esta noche yo quiero pedir una bendición muy especial por mis hermanos aquí presentes. Usted conoce cada uno de los corazones de mis hermanos, la lucha que ellos tienen día a día en sus vidas. Padre, por eso le pedimos que usted nos dé fuerza, Señor, para vencer el enemigo. Para no seguir siendo instrumento de Satanás. Padre, en esta hora, si hay alguno de mis hermanos o hermanas que ha venido con alguna tristeza en su corazón, con alguna lucha, Señor, con alguna angustia en su corazón, Padre, pon tu mano sanadora. Pon ese bálsamo de Galaad sobre su corazón herido para que pueda ser sanado por Cristo Jesús. Ayúdalo, Padre, a él o a ella, para que nunca pierda esa esperanza de que Cristo Jesús se interesa por nuestras vidas y por eso es que Él está intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Padre, gracias por su amor y misericordia. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo, pidiéndole su compañía, su protección y su cuidado, ahora que vamos de regreso a nuestros hogares. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén.